Buenas. Muy bien. Sí, Buenas. empezamos con la última clase. Antes de que me olvide, el lunes, si puedo, voy a dar un espacio para repaso y dudas que surjan de 7 a 9. Así que, nada, anótenlo y eso, sépanlo. A menos que haya una noticia en contra, el lunes a las 7 vamos a poder discutir dudas y eso. Ok. Diego, ¿te Sí, puedo hacer una consulta administrativa sobre el recuperatorio? sí. Porque cae miércoles 8 y me enteré hace poquito que el miércoles 8 es feriado. Ah, no sabía eso tampoco. ¿Por qué? Creo que es el Día de la Virgen, alguna Qué cosa así. desgracia. Eh, Yo tengo como súper disponibilidad para tomarlo no sé, cuando ustedes quieran. Si ese día, digo, por más que sea feriado, yo lo tomaría igual, a menos que alguien, no sé, sea muy religioso o lo que sea, y en ese caso me escribe y lo acordamos por otro momento. ¿Se entendió? Perfecto, clarísimo. Ok. Eh, sí, bueno, estoy en una parte donde no hay buena conexión, así que avísenme si no me mudo, pero empecemos acá que hay una mejor acústica. Bueno, terminamos de ver entonces esto de la nueva econometría. Un poco lo que yo quise sugerir la vez pasada es que esta nueva econometría, al menos así lo entiendo yo, pertenece a esta nueva tradición empirista que estuvimos explorando nosotros, que es el empirismo falibilista, en donde las leyes no te dicen lo que va a ocurrir, sino que básicamente te dicen qué cosas no van a ocurrir si tu conocimiento teórico está bien. Esto es una visión muy particular de la ciencia, en donde el científico no tiene una preeminencia a la hora, digamos, de conocer el futuro con respecto a la gente del terreno. Esto lo hemos representado en Hayek, pero es una tradición en donde, por supuesto, Popper también está presente y que se diferencia, me parece a mí, bastante marcadamente de una antigua tradición que le asigna al conocimiento científico un estatus distinto digamos, al del resto del conocimiento que tiene el hombre del terreno, etc. Bueno, y si los científicos realmente son entidades tan limitadas, ¿cómo diablos es posible explicar que la ciencia tenga logros tan magníficos? La respuesta corta es, son muchos, y además hay un mecanismo que es el viejo ensayo de error, que permite, a partir de individuos limitados, bajo ciertas reglas institucionales, digamos, conseguir resultados que son, recuerden, indistinguibles de los que hubiera generado un creador inteligente como Dios, etcétera, etcétera. Y en este esquema, los modelos no se usan o no se justifican, no es que no se usen, sino que no se justifican a sí mismos por ser representaciones simplificadas del mundo real, sino que básicamente son máquinas que nos permiten obtener predicciones. Eso lo llamo concepción anti-representacionista de los modelos. Bueno, este es Popper y este es Friedman, Lucas, Usinfama, Rodader, y acá están Angry y Pischke, y también creo yo podríamos colocar a Duflo, que lo tienen en la última nota de clase. Antes que me olvide, por favor, anoten esto también. En la nota de clase 12 aparecen preguntas al final que son medio obligatorias. No son algunas de esas preguntas va a aparecer en el examen, así que sugiero que las hagan. ¿Se entendió? Clarísimo, profe. Sí. Bueno, y si hay dudas, obviamente el lunes las podemos ver. Bueno, y ¿por qué es importante la econometría? Básicamente porque hay un problema central para nuestra disciplina y para la vida en general, que es cómo diablos sabemos que A causa B. Es decir, cómo sabemos que, no sé, que la emisión monetaria o el déficit o lo que sea causa inflación, cómo sabemos que las buenas instituciones causan desarrollo económico, cómo sabemos que la vacuna contra el COVID es efectiva, digamos, para prevenir o para curar esa enfermedad o lo que sea. Y recuerden que en nuestra disciplina hay como dos grandes respuestas distintas. Si vos tenés formación miliana, pensás que la forma de acceder al conocimiento causal es por un método que estaba vigente, me parece a mí, en la modernidad y en el siglo XIX, que es la idea de que mirás el mundo que está allá afuera, abstraer las características principales
y después en ese mundo artificial que es el modelito, deducís las consecuencias. Y para esa visión, que yo creo que es errónea, los modelos te dan información causal que es después ilustrada o confirmada con los artefactos, digamos, empíricos, ¿no? Y se diferencia, creo yo, esa idea de la visión popperiana, que habla de un método crítico y que no sabemos bien qué causa qué, sino que tenemos conjeturas y hay que criticarlas, como hizo Semmelweis en el episodio que comenté ya varias veces. Okay. Bueno, y esto lo vimos, a mí me parece que hay realmente hay una tensión, porque tiene que ver con que muchos econometristas tradicionales, esta es la tradición de la Coase Commission, tienen, o al menos a mí me enseñaron así econometría, con la idea de que la causalidad vos la extraías del modelo teórico, y lo que hacías, lo que te enseñaban en econometría era a estimar con un montón de técnicas cuál es la cuantía de los factores causales que habían sido identificados previamente por el teórico. En esta concepción, el teórico tiene como superpoder para acceder a las causas de los fenómenos, etcétera, etcétera, ¿no? Y se diferencia marcadamente de la tradición que vimos un poquito también con Friedman. Acuérdense de la idea muy loca de Friedman y Schwartz de que la Gran Depresión fue causada por una cuestión monetaria y no por un fallo, digamos, del sistema capitalista. Friedman y Schwartz muestran eso con modelos teóricos. No. No, lo que hacen es recolectar un montón de experimentos naturales. Y esto yo creo que es importante, porque eso que en el momento en donde Friedman y Schwartz publican la historia monetaria de los Estados Unidos era un rara avis completa, es decir, era una excepción, con el tiempo se está convirtiendo, me parece a mí, en la norma. Es decir, hoy es muy difícil acceder a conocimiento causal o defender que vos tenés conocimiento causal si no tenés un muy buen cuidado en mostrar tu diseño de investigación para que se parezca lo más que se pueda a un experimento natural. Y entonces, lo que quiero sugerir simplemente es que la gente no es tonta, que detrás de personas brillantes que piensan que demostraron que A causado con un modelo y evidencia confirmatoria econométrica, hay una tradición filosófica que podría estar mal. Bueno, y acá está Mill, las causas tras los modelos, y después con econometría los estimás, etcétera, etcétera. Okay. Y esto yo creo que ocasiona una especie como de incomodidad de la vieja econometría, que no entiende por qué en la nueva econometría hay un montón de cosas que se dejan de lado, y entonces aparecen esta especie como de tensión que a mí me parece que es a mí me llama la atención. Okay. Bueno, y lo que dicen los autores es que una característica de la nueva econometría es que no requiere, obviamente requiere estadística 1 y estadística 2, pero no requiere mucha más sofisticación, y lo que sugieren análisis física es que técnicas más sofisticadas son innecesarias e incluso peligrosas, y ahí se están separando, me parece a mí, de la econometría tradicional que me han enseñado a mí y que yo creo que ustedes también les siguen mostrando, ¿no? Bueno, y vimos también un antecedente directo. Recuerden que en cualquier disciplina científica las anomalías se esconden bajo la alfombra hasta que aparece de alguna manera una teoría alternativa que logra solucionar, digamos, o que no enfrenta de manera directa esas anomalías, y cuando ocurre eso hay un cambio teórico, ¿no? Así que en este sentido no vemos acá nada muy distinto, ¿no? Bla, bla, bla. Esta era la crisis de credibilidad que comentamos. Y mucho tiempo después aparece ese artículo que ustedes han leído, espero, que tiene la idea de que le estamos quitando la estafa a la econometría. ¿Por qué? Porque ahora somos cuidadosos en decir qué forma funcional elegimos, etc. No, ¿Por qué entonces? porque se muestran los diseños de experimentación. Sí, y esos diseños, es decir, es la concepción de que
la forma de cazar causas es con evidencia experimental o con evidencia lo más parecido a la experimental que nosotros, a la cual nosotros podamos acceder. Recuerden que la evidencia experimental es muy difícil para los economistas y para muchos científicos sociales por razones bastante obvias. ¿Se entiende por qué nosotros no podemos hacer experimentos con países y eso está claro? Sí, digamos, tiene hasta problemas morales, digamos. Sí, 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 sí. Sí, Está lleno sería de poco problemas. ético. No se puede hacer, incluso en las ciencias biológicas cada vez se puede hacer menos, porque, y por ahí está bien, pero antes muchos testeos en animales ahora ya no se pueden hacer más. En fin, pero en economía eso está multiplicado por muchas veces y entonces, pero el hecho de que Stuart Mill tenía claro que la forma de acceder a evidencia causal era con experimentos, pero el siguiente paso de Stuart Mill era decir, los economistas no pueden hacer experimentos. Y por eso él pensaba que existía el método alternativo, que era el método abstracto deductivo. Y me parece a mí que lo que está haciendo la nueva econometría es volver a esa especie como ideal experimental, que yo creo que es el que el empirismo tipo 2 acepta. Ok. Bla, 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 bla. Bueno, y la pregunta central es, ¿cómo diablos sabemos que A causa B? ¿Cómo sabemos, por ejemplo, que la materia cadavérica o el paso del sacerdote o la hidroxicloroquina o lo que sea causa fiebre puerperal o lo que sea? Y nosotros vimos es que la evidencia observacional es problemática, básicamente porque un montón de teorías incompatibles entre sí son compatibles con la misma evidencia observacional, y entonces lo que hizo Semmelweis fue recoger un segundo tipo de evidencia que es evidencia experimental. Y típicamente la evidencia experimental se requiere o está articulada sobre dos ejes. El primero es intervención o tratamiento, que es la medida que vos hacés, y el segundo es importantísimo también, que es el control. Y el control lo que te permite es tener más confianza en que realmente el efecto observado es generado por tu intervención. Entonces, esto, ya yo lo conté, pero lo voy a repetir porque después nos permite articular con la parte de la ingeniería económica. ¿Cómo sabemos que un antibiótico, por ejemplo, causa la curación o la muerte de unas bacterias? Supóngase que ustedes tienen esa idea, que si yo tomo una sustancia, me curo del horrible resfrío que tengo ahora. La pregunta es, ¿cómo sabemos que eso es así? ¿Lo probarían directamente conmigo? No, No, porque obviamente me puedo morir, y todavía no les tomé el segundo examen. Entonces, lo que se hace típicamente es probarlo in vitro, es decir, en una cápsula de Petri, se ponen bacterias, se inyecta la sustancia y se ve lo que pasa. ¿Es creíble la evidencia si las bacterias se mueren? no, No, Es más porque creíble. se pueden haber muerto por un montón de otras razones, entonces lo que hace falta, además del grupo de intervención, es un grupo ¿qué? control, Y el grupo control tiene que ser muy parecido al grupo de intervención. idéntico. Sí, sí. Eso espero, por favor, eso yo creo que todos lo entienden, pero es importante que se entienda, porque si vos no tenés un grupo control, es muy difícil que te acepte nadie que el efecto observado es por la intervención o no. No hay forma. Bueno, todo el tiempo ustedes discuten, creo yo, con sus amigos. A ver. El otro día me mandaron un grafiquito en donde aparecía que en las provincias, en donde, ¿cómo era el gráfico? Creo que en las provincias más empobrecidas había ganado el oficialismo. La pregunta es, ¿eso es evidencia creíble de que de algo? No. No. Digo, si ustedes apoyan como mucha gente al oficialismo, van a pensar, bueno, está perfecto porque el Estado tiene que estar presente en aquellas provincias más pobres. ¿Hasta acá se entendió?
Sí, Por el contrario, quien piensa, quien es un opositor del gobierno, piensa, no, eso lo que muestra es que donde hay más pobres hay mayor dependencia, y entonces ellos votan por ignorancia o lo que sea al oficialismo. ¿Se entendió hasta acá? Sí, sí. Ok, y lo Diego, que se te quiero... está cortando un poco. Uy, no te puedo creer. Che, apago la cámara, a ver si mejora así, y si no, me voy a otra parte de la casa. Entonces, lo que yo simplemente decir es que esa clase de evidencia es horrible, no hay forma de mostrarle a nadie que está equivocado con esa clase de evidencia, porque se puede interpretar de muchas maneras. Ok, entonces, lo probamos, decíamos, in vitro, y esta es una pregunta importante, es la pregunta por validez externa. Supongamos que las bacterias en nuestro experimento, en nuestro grupo de intervención, y a diferencia de lo que ocurrió en el grupo control, las bacterias han muerto. Eso quiere decir que cuando hagamos la intervención, cuando le demos la sustancia a un organismo en donde ya no hay un medio inerte, sino que hay millones de procesos biológicos que están interactuando con la sustancia que vos le estás metiendo, ¿sabemos si el efecto va a ser igual? No lo sabemos. No hay manera de saberlo. Esto, de nuevo, es importante. El hecho de que algo haya funcionado en un setting te permite seguir continuando, pero no te da ninguna garantía que funcione en un setting distinto, que típicamente es más complejo. Y entonces, ¿cómo diablos hacemos? Bueno, agarramos ratones, que son relativamente baratos, y, de nuevo, separamos randomizando en dos grupos, con características en promedio iguales. A los primeros los inyectamos con la sustancia, y a los segundo grupo le ponemos un placebo o lo que sea. Supongamos que los ratones del primer grupo se curan. Eso nos garantiza que en, en otra especie va a ocurrir lo mismo. No, No. tampoco. Entonces, lo que hay que hacer es seguir probando. Supongamos que en los cerdos hacemos eso. Los cerdos parece que se parecen bastante a los seres humanos, y hacemos el mismo procedimiento, y los cerdos a los que tratamos con nuestra sustancia explotan por razones desconocidas. Eso podría pasar, y cuando pasa eso, en general se suspende la investigación y se esconde, digo, no se publica, etcétera, etcétera, y la mayoría de los, digo, del sistema farmacéutico al parecer funciona así. Por cada sustancia que funciona, hay un montón de intentos que se detienen en alguna parte de la investigación. Pero supongamos que funciona también, y ahora somos capaces de curar cerdos. Eso quiere decir que somos capaces ahora de curar seres humanos, y por ejemplo de curarme a mí de mi resfrío o lo que tenga. Tampoco. No. ¿Cómo hacemos entonces? Bueno, probamos típicamente en estudiantes o a veces en presos. En fin, obviamente hay protocolos y ese tipo de cosas, y los estudiantes, bueno, les puede pasar muchas cosas, pero supóngase que se cure milagrosamente. ¿Lo lanzamos finalmente al mercado? No, hay que No, ampliar todavía. tenemos que ampliar, tenemos que hacer grupos más amplios. En fin, espero que se vean. Estas son las famosas fase 1, fase 2, y esto suele demorar típicamente varios años, y finalmente se lanza al mercado, supónganse, a la población, y ni siquiera ahí tampoco la evaluación del impacto se detiene, porque hay efectos que no se pueden ver en 10.000 casos, pero que cuando vos lanzás a la población son efectos raros que ocurren a veces en el 1% de la población, pero eso alcanza muchas veces para que la ecuación costo-beneficio te obligue a retirar a tu producto del mercado. En fin, espero que se vea. Lo que quiero decir simplemente con esto es que este panorama, en donde nadie diría que la medicina es inútil, ni nada por el estilo. Me parece a mí que ha tenido logros impresionantes, pero esto no se logra, creo yo, por una suerte de ingeniería total, en donde se planifica lo que va a ocurrir y luego se extroyecta al mundo real, sino por un proceso
muy diferente que vamos a conocer, se conoce como ingeniería social fragmentaria para el caso de la economía. Diego, una pregunta. Sí, Entonces, esto que dijiste de la validez externa, ¿solo hay forma de tener validez externa cuando lo probamos en personas, digamos, en la vida real? sí, pero esto me parece a mí que es un problema, el hecho de que la respuesta corta es, no sabemos bien. Suponete que algo interesante es lo que ocurrió con el plan, la asignación universal por hijo. El tipo que lo empezó a diagramar hizo este camino, primero lo probó en una aldea, funcionó, pero el hecho de que haya funcionado en una aldea, por ejemplo, en México rural, ¿significa que va a funcionar en una población urbana de Ecuador? No, no. 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 Entonces, obviamente que esta forma de entender el conocimiento científico o el rol del conocimiento científico te condena a ser extremadamente cuidadoso, a hacer intervenciones y hacer siempre lo que se llama evaluación del impacto de tu intervención. No porque el mundo esté bien, sino porque tu conocimiento es extremadamente limitado. ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto. Gracias. Okay. Volvamos a esto de la nueva econometría. Típicamente se conoce a la nueva econometría como bueno, esto un poco, en algún momento yo creo que en la facultad va a haber un curso de nueva econometría, así que habría que esperar a ese momento, pero lo que yo entiendo es que hay puntos centrales como que ahora tenemos mejores datos por razones obvias. La idea de que los modelos no te dan evidencia causal, ni nada de eso, hace que empecemos a buscar experimentos naturales del tipo Mississippi, que ustedes lo vieron para la actividad 2. Además, me parece a mí que hay mucha más conciencia ahora de la limitación que tienen las regresiones, y una parte importantísima de la econometría moderna está buscada a responder preguntas causales. Nota al pie, yo digo que la econometría tradicional también quería buscar relaciones causales, y como ese proyecto se fue diluyendo por razones conocidas, mi impresión es que empezaron a enmascarar la búsqueda de relaciones causales y son mucho más cautos ahora. Hablan de asociaciones o de... Pero bueno, si los presionas un poco, rápidamente aparece la idea causal. Okay. Acá está Angris. Y esta es la pregunta central. ¿Cuál es tu estrategia de identificación? Y si vos decís, me lo dio el modelo teórico, te van a decir, no, chabón, no entendiste nada. Si vos no tenés una estrategia de identificación creíble, olvídate. Nadie le va a creer a la evidencia y va a estar en el mundo que Limer había señalado. Bueno, y este es algo que a mí una cita me resulta llamativa. Este es Roderick, por supuesto, y dice, cuando yo era un joven profesor asistente, podías todavía publicar resultados econométricos en top journals, sin decir demasiado de la endogeneidad de los regresores. Básicamente, esta idea del diseño de investigación ocupaba un lugar nulo. Y lo que dice Roderick es que eso no ocurre más. Nota al pie, yo pienso que está bien que no ocurra más, porque, digo, por Limer, ¿no? Pero, ¿y cuáles son los problemas de la econometría tradicional? Básicamente, en muchas relaciones. Supóngase que ustedes quieren analizar la relación entre el tabaquismo y la salud. Y entonces tienen un pool de datos. Lo que les va a aparecer en ese pool de datos es que el tabaquismo está asociado con una mejor salud. ¿Hasta acá se entendió? ¿Puedes repetir? Sí. Si vos, suponete que vos sos muy ingenuo y decís, bueno, dejemos que los datos hablen por sí solos. Veamos si el tabaquismo está asociado con una salud mala o buena. Lo que los datos te dicen en ese caso es que la gente que fuma tiene típicamente una salud mejor que la gente que no fuma. ¿Hasta acá se entiende? Sí. ¿Por qué pasa eso?
Bueno, bueno, la razón es que típicamente la gente que fuma es gente que es joven, y después de un tiempo esa gente me temo que tiene problemas y se muere, y entonces lo que te queda en la población son personas ancianas que no fuman porque los fumadores se han muerto hace tiempo, y personas jóvenes que fuman porque no les importa nada. Cuando le preguntás a una persona anciana cómo es su salud, te dicen, no, la verdad es que tengo problemas de cadera, fui al hospital 20 veces el último mes o lo que sea, y cuando le preguntás al joven si tiene problemas de salud, te dicen, no tengo ningún problema de salud. Como resultado de eso, en el pool de datos te aparece una fuerte asociación entre gente que fuma y buena salud, y gente que no fuma y mala salud. ¿Hasta acá se entendió? Sería como el gráfico de los aviones de la Segunda Guerra, Bueno, que está lleno, pero eso es importante, que sean súper desconfiados de lo que mucha gente llama datos, porque hay mil problemas, por ejemplo, de variables omitidas, y lo que hace la nueva econometría, una vez que vos viste, no sé, 5 o 6 de estos, de estos casos, empezás a tener una sutileza que yo pienso que es necesaria, sobre todo en el caso de la economía. Ok, lo que quiero decir simplemente es que las relaciones que nosotros vemos allá afuera están súper contaminadas, y mucha gente dice, bueno, yo estoy hablando con datos, pero si no tenés una cabeza científica hecha para desconfiar de esos datos, te comes esta clase de correlaciones que son obviamente espurias, ¿no? Lo que está pasando acá es que hay variables omitidas que hacen que las asociaciones que nosotros vemos no tengan ninguna información causal. Ok. Otro problema. Supónganse, el otro día escuchaba una discusión entre unos jóvenes hippies, porque hay una asociación fuerte entre buenas instituciones, por ejemplo, el imperio de la ley que hablamos alguna vez, y países que tienen un buen desarrollo económico. Y cuando vos le mostrás esto al joven hippie, te dice, bueno, esto es cierto, porque la asociación es muy fuerte, pero lo que está ocurriendo ahí es que los países que tienen un buen desarrollo económico pueden darse a sí mismas buenas instituciones. ¿Se entendió hasta acá? sí. Sí, sí. Bueno, y Sí. tiene nuestro joven economista heterodoxo, porque podría ser. A veces la asociación, otro ejemplo más directo es, en lo que se llama, entre muchas comillas, largo plazo, hay una correlación de 1 entre la cantidad de dinero y la inflación. Eso es muy conocido. Pero lo que va a decir el economista heterodoxo promedio es cierto, esa asociación existe, es innegable, pero lo que ocurre ahí es que el dinero es endógeno, y entonces primero aumentan los precios por puja distributiva o lo que sea, y después entonces aparece el aumento en la cantidad de dinero. Y de nuevo, tiene un punto ahí que hay que considerar esta idea, o este economista heterodoxo, porque el mundo está lleno de causalidades mutuas. No se sabe bien qué causa qué. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Bueno, eso está atado con la idea de encontrar simples correlaciones que abundan muchísimo. Hay una página en donde vos podés encontrar un montón de estas correlaciones que son divertidas, etcétera, etcétera. Bueno, y en los últimos años, yo creo que esto es algo bueno. A partir de los 90 despega, esto explota, la idea de hacer encontrar causalidad usando buenos diseños de investigación. Esta es una parte importante de la revolución de credibilidad que está ocurriendo. Aparece un montón de RCTs, incluso en nuestra disciplina. Bueno, estos son datos que aparecen en la nota de clase, por eso los paso rápido. Y les doy 3 ejemplos muy cortitos para que se entienda un poco el espíritu, espero, de esta nueva econometría. Bueno, el primero ya lo conocen, el experimento de los 2 Mississippis. ¿Por qué es importante? Porque es evidencia creíble, obviamente que se puede discutir, pero discutir sobre bases empíricas, que yo creo que es lo que hace, o lo que debería hacer cualquier ciencia, de cuál es la causa o cuál fue la causa de la Gran Depresión,
Bueno, nada, esto se lo vieron. ¿Hay dudas con este experimento? Por mi parte no. Ok. Bueno, y lo que se mide acá son la hipótesis austríaca de que el sistema tiene que depurarse, etcétera, etcétera, contra la idea de que el dinero importa. Y lo que ocurre aquí, bueno, tenemos dos distritos que son comparables porque la raza, la cultura o la religión o la puja distributiva o luego ese tipo de variables son idénticas o son, digamos, razonablemente idénticas en los dos settings. Por eso vos tenés un grupo tratamiento y un grupo control, como teníamos en el caso de las bacterias que vimos hace un ratito. Bueno, y esto recuerden la cita de Friedman. Lo que dice Friedman es que la idea austríaca que estaba detrás de muchos bancos centrales que se negaron a ejercer su función de prestamistas de última instancia, hicieron mucho mal, etcétera, etcétera. Y este es el método que se usa, que es el método de diferencias sin diferencias. Vos tenés una especie como de tendencia común previo a esto, después hay un tratamiento, que de nuevo no es un experimento de laboratorio ni nada por el estilo, sino que ocurrió, y de ahí podés sacar información causal. Las consecuencias fueron que vos tenés en el distrito 6, la política monetaria evitó que haya colapso bancario generalizado, y de manera consistente con la conjetura Friedman-Schwarz, ahí la actividad se contrajo menos. Recuerden que acá el problema no es el problema de los bancos, sino el problema social, el problema de que cuando vos dejás caer al sector bancario, la oferta de dinero, acuérdense de la oferta de dinero es base monetaria, y la expansión secundaria que es muchísimas veces la base monetaria. Eso, si no lo vieron, en un momento lo van a ver, que es muy importante, pero lo que quiero decir con esto es que por más que la base monetaria se mantenga igual o aumente, si el sistema bancario cae, esa expansión secundaria, que es importantísima para que la oferta monetaria digamos, funcione, la oferta monetaria se contrae muchísimo, y eso, digo, si fuera un problema bancario no sería no sería dramático, pero si realmente el dinero importa, eso genera después eventos reales horribles. En este caso, la Gran Depresión. Bueno, en fin, todo se ha olvidado. Bueno, otro ejemplo que en un momento espero que lo vean, que es Acemoglu, y la pregunta es, ¿por qué algunos países se desarrollan y crecen, como Australia, y otros, como Argentina, me temo, o África, no? De nuevo, si ustedes hablan con cualquier persona, economistas o que no hayan estudiado economía, les va a dar algunas razones, van a decir, bueno, tienen otra cultura, o tienen otra idiosincrasia, o tienen otra historia, o lo que sea, en fin. Lo que hacen Acemoglu es pensar que hay instituciones o reglas de juego que son favorables al desarrollo económico y otros que no, que lo llaman instituciones extractivas e instituciones inclusivas. Esto se lo comento rápidamente, pero en un momento lo van a ver, espero. Y usan un instrumento que es, o una variable instrumental, que tiene que ver con lo siguiente. Acuérdense, uno ve que hay ciertas instituciones que son típicamente instituciones que son compatibles con la propiedad privada. Y en esos países hay un mayor crecimiento y un mayor desarrollo. Eso quiere decir que las instituciones correctas, por así decirlo, las instituciones que Adam Smith defendía, causan crecimiento económico, desarrollo económico. No. No, podría ser, como les va a decir el profesor Hippie, que en realidad sea un problema de que los países más desarrollados se pueden tener el lujo, digamos, de darse a sí mismas instituciones, digamos, correctas, en el sentido de división de poderes, reglas, etcétera, etcétera. Okay. ¿Cómo diablos responde entonces Acemoglu a esta crítica, que de nuevo es atendible? Podría pasar exactamente eso. Lo que hacen es tomar como estrategia de identificación algo muy loco. Lo que hacen es fijarse la tasa de mortandad que tenían los colonos en algunos países, por ejemplo, de África. En aquellos países, imagínense que estamos en el siglo XVII o XVIII. Ustedes son colonos europeos. Se instalarían en un país en donde cuando vas hay mucha mortandad, por ejemplo, por enfermedades del tipo malaria. No.
No, entonces, obviamente lo que hacen ahí es decir, la verdad es que acá no quiero vivir, entonces se alían con algún recesuelo local y les dan un poder discrecional, arbitrario, sobre el resto de la población, y esas son las famosas instituciones extractivas. Están diseñados para extraer recursos y llevárselos, digamos, a las metrópolis. Por el contrario, si vos estás en un país en donde no te morís o tu familia no se muere de enfermedades horribles, vos no es que tercerizás la extracción, sino que te pones ahí para vivir, como pasó típicamente en Australia o en otros países, y importás las instituciones que son las instituciones que, si Adam Smith tiene razón, son compatibles con el desarrollo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que esto es evidencia, obviamente compleja, pero es un Pero principio. digo una cosa, Sí, sí. ¿también no quedaría la cultura de quienes se quedaron asentados allá? No entendí eso. No, digo que si se quedan los colonos en Estados Unidos, ponele, Sí, y no se quedan en África porque se agarran todas las enfermedades posibles, sí. digamos que va a haber otro tipo de cultura también, porque no es lo mismo la cultura de un chabón ahí en África que la de los colonos. Sí, estoy de Capaz que eso acuerdo. influye. Sí, lo que hacen Acemoglu y Robinson es mostrar que en esas ocasiones no es que vos dejabas las cosas tal como antes, sino que se armaba un sistema de incentivos, reglas de juego que eran extractivistas. Lo que había típicamente es una autoridad que era arbitraria porque tenía que, digamos, dar cuotas de elementos. No había respeto por la propiedad privada y nada por el estilo. Era un sistema de instituciones muy distinto al que existía, digamos, en Estados Unidos. No había colonos que querían vivir bajo la matriz, digamos, entre muchas comillas, liberal. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, se entiende. Una pregunta, profe. ¿Y en Sí. las colonias, así que tienen ese fin extractivo, se establecen instituciones que también armen como ese entramado o esas reglas del juego? Sí, piensen, lo que se me ocurre acá es un poco la historia también de nuestra región, ¿no? Donde había, creo que se llamaba, ya no me acuerdo porque lo vi en el secundario o en la Todo el primaria. tema de las encomiendas, ¿no? Imita. Sí, la mita, el Yanaconazgo, la encomienda. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. Sí, cosas horribles que obviamente vulneran los principios más básicos de la humanidad. eh, y sí, la idea de Acemoglu es que esas instituciones extractivas después tienen un efecto en el crecimiento actual. Es una idea muy loca, pero la estrategia de identificación es creíble y desencadenó un montón de literatura al respecto. Lo que me interesa es que esta clase de evidencia, a diferencia de simplemente interpretar los datos a la luz de tus prejuicios, de los prejuicios que todos tenemos, es una evidencia sobre la cual se puede discutir. Me parece a mí que es un adelanto enorme. Eso sería como un experimento, digamos, los ¿Cómo? colonos en este caso. No Los entendí colonos cómo. serían un experimento. Los colonos serían un experimento, digamos. No, lo que vos tenés es el mundo dividido por las tasas de mortandad de los colonos. ¿Hasta acá se entendió? Sí, Bueno, obviamente que dentro de donde había mucha mortandad, hay muchas variaciones, pero el hecho de que las instituciones que se hayan metido en esos lugares sean extractivas y que los efectos hasta el día de hoy sean muy parecidos, le da credibilidad a que son las instituciones las que juegan un factor causal en el desarrollo. Digamos, ok. y no cualquiera de las otras características que son, como ustedes sugieren, muy típicas y muy particulares de esos países. Diego, perdón, ¿te puedo hacer Sí, una pregunta? sí, sí, sí. Hay algo que no me queda claro, por ahí es medio colgada, pero cuando hablamos de estrategia de identificación, no estamos hablando de la identificación de las causas. ¿De qué hablamos con la estrategia de identificación? Lo que yo entiendo es que sí, que estamos hablando de que vos ya no podés decir que la evidencia para decir que A causa B
sale de la teoría o del modelo. ¿Se entiende? Sino que hay una estrategia, si vos querés, empírica, que le da evidencia, obviamente que no es irrefutable ni nada por el estilo, es evidencia que es problemática, pero es mejor que la de un modelo teórico, que apoya tu conjetura causal. Claro, o sea, la cuestión es de la identificación es justamente identificar ahí donde, digamos, la característica en donde hay disparidad entre dos grupos, y ahí la identifico como la causa, si obviamente influyen, etcétera, etcétera. Sí, no sé si entendí muy bien, pero me parece a mí que es así. Una cosa, se llamaba evidencia cuasi experimental, ¿no? Yo la llamo así. La verdad que no sé si es una... Ok. a mí me parece, la llamo así para separarla de la evidencia experimental que vimos con Semmelweis. La evidencia experimental, típicamente vos manejás la intervención y manejás también los controles. Pero como nosotros no podemos hacer eso, tenemos que a veces que esperar que se produzca la intervención y a veces tenemos que esperar que lo haga bajo las circunstancias, digamos, razonables para traer evidencia creíble, digamos. Claro, es como experimental, pero nada más que lo controla la propia naturaleza, digamos. Sí, el control lo hace la naturaleza y a veces la intervención la hace también la naturaleza. A veces no, a veces la intervención la haces vos, pero a veces la hace también la naturaleza. Vamos a ver un ejemplo con la AMIA, donde la intervención la hizo, digamos, no el investigador, sino un grupo de terroristas. Claro, lo de la Gran Depresión, o sea, en este caso no se intervino. No, O sea, eso es lo que se llama una intervención igual. yo creo que se llama intervención o tratamiento, es el nombre que recibe, sí, pero por más que no esté bajo el control del investigador, como en el caso que vos Perfecto. mencionás. Okay. Bueno, básicamente es el esquema, hasta donde yo lo entiendo, de Acemoglu, es que la mortandad de los colonos influyen en los asentamientos, y esas antiguas instituciones, sean extractivas o inclusivas, tienen un efecto de drift sobre las instituciones actuales, y esas instituciones actuales determinan o causan el crecimiento económico. Muy, muy loco, muy particular. Bueno, y si esto es así, quiere decir que hay un impacto de las instituciones que influyen en el desarrollo económico actual, medio como, bueno, como el PIB per cápita. Okay. Bueno, un ejemplo distinto es el hecho de la policía y el crimen. Y la pregunta, o el problema que queremos resolver, es si la presencia policial disminuye el crimen. Supongamos que nosotros nos hacemos esa pregunta. ¿Qué evidencia nosotros deberíamos tener para ver si la presencia policial disminuye el crimen? ¿A alguien se le ocurre? Dos poblaciones parecidas, donde en una haya más presencia policial que en otra, pero de nuevo, las poblaciones tienen que ser bien parecidas. Sí, no lo tenemos. A ver qué les parece esto. Supóngase que tenemos los barrios de la capital federal. No sé cuántos son. No tengo idea cuántos son, pero son muchos. ¿Qué les parece si tomamos los barrios de la capital federal y vemos la distribución policial que hay en esos barrios y vemos el crimen que hay en esos barrios? ¿Les parece hasta ahí? Sí, sí. Bueno, eso se ha hecho. Lo que ocurre es que en los lugares donde hay mayor criminalidad hay más policías. Y la pregunta es, ¿eso prueba que la presencia policial aumenta el crimen? No, no prueba nada. No prueba nada. Por favor, acostúmbrense a pensar de ese modo porque es importante. ¿Por qué no prueba nada? Porque podría ser que la policía esté ahí justamente porque hay mucho crimen, pero también podría ser, como piensan muchos, que los policías causen crimen porque, no sé, hacen zonas liberadas, se alían con los narcotraficantes o lo que sea, y entonces la respuesta corta es, no tenemos idea. Podría ser que la policía disminuye realmente el crimen, Pero y sí, suponer eso, que la presencia de policía aumenta el crimen, no sería como suponer que los precios son, perdón, la oferta monetaria es endógena, digamos. O sea, suponer que un aumento de la demanda genera sí. un aumento de... A ver, yo creo que la oferta monetaria uno puede suponer lo que quiera. Lo que pasa es que en este caso la evidencia va en contra tuyo. Pero hay un problema de causa-consecuencia ahí que... Sí, pero eso pasa cada vez que vos no
contemplás un diseño de investigación creíble. Por eso me parece a mí que es importante entender esto de la revolución de credibilidad. Vos no podés responder preguntas causales mirando los datos. Eso no se puede hacer, porque los datos son compatibles con hipótesis que son incompatibles entre sí. Vos mirando lo que pasa en la capital federal, encontrás que alguien puede argumentar razonablemente, digo, tiene un punto a la persona que dice que la policía aumenta el crimen. Lo que nos falta acá es el contrafáctico. Lo que nosotros querríamos es ver qué pasaría si nosotros, por ejemplo, sacamos la policía de los lugares donde hay mayor cantidad de crímenes, y ahí, si pudiéramos hacer eso, que es lo que hizo básicamente Semmelweis, obtendríamos una respuesta razonable a nuestra pregunta causal. ¿Hasta acá se entendió? Sí, pero costoso. Okay. Sí. Eso no se puede hacer porque, no sé, no podemos ir a la reta a decirle, che, queremos hacer un experimento. No se puede hacer. Pero eso se pudo empezar a responder con algo horrible, que fue la voladura de la AMIA, porque ustedes no habían nacido, pero en el 94 hubo un atentado cerca de la Facultad de Económicas, donde volaron la AMIA, y una de las medidas que se decidió en el momento es empezar a poner temporalmente un grupo de policías en cada lugar en donde hubiera una institución judía. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Y eso Sí, sí. generó condiciones para responder la pregunta de recién, porque empezó a haber presencia policial de manera, digamos, independiente de la cantidad de crímenes que había en un lugar, sino que dependía de si había o no una institución judía. ¿Se entendió eso? Sí. Okay. Sí. Cuando pasa eso, ahí el argumento o la hipótesis de que la presencia policial realmente está causando crímenes, y eso explica la gran correlación entre presencia policial y crimen, desaparece, porque vos tenés presencia policial puesta de forma independiente de la cantidad de crímenes que se cometen. Bueno, y lo que hicieron acá fue, creo que esto lo hizo Rossi, si no recuerdo mal, fue medir la cantidad de crímenes reportados antes y después de esa medida, y encontró que la presencia policial disminuye la cantidad de una serie de crímenes, por ejemplo, de robos de autos, etcétera, etcétera, a 300 metros alrededor de donde vos ponés al policía. En fin, a ver, de nuevo, estamos como en el caso de la cápsula de Petri. El hecho de que haya funcionado en ese lugar, digo, es el comienzo de la discusión, pero es una discusión empírica, es una discusión que yo creo que es atendible y no es una discusión, la discusión ideológica a la que estamos medio acostumbrados, me temo. ¿Se entendió el ejemplo más o menos? Sí, pero acá no tendrías un grupo control, ¿no? No, lo que tenés es presencia policial de manera no correlacionada con la cantidad de crímenes, sino con la presencia de instituciones judías. Y eso permite afinar, digamos, el tipo de evidencia que vos tenés. Bueno, pregunta, ¿evidencia más creíble significa evidencia segura? No. No, esto, por favor, olvídense, es evidencia en la cual vos podés empezar a discutir, de nuevo, por razones empíricas, etcétera, etcétera. Ok. Entonces, conclusiones generales. Hay una tendencia creciente en la publicación de artículos que contienen evidencia más rigurosa. Bueno, y además, justo este año, esto de casualidad, obviamente, ganó el premio Nobel, o una parte del premio Nobel, estos métodos. Así que yo creo que esta presentación la tendría que cambiar, porque antes lo hacía como diciendo, bueno, esto es una posibilidad, pero yo creo que es bastante más, o un poco más que eso, digamos. Ok. Bueno, y mensaje central, las causas no son cazadas por los modelos, sino básicamente con un complejo entramado bastante más parecido al caso Semmelweis de lo que muchos podrían pensar. Bueno, ¿quién diablos tiene razón? Estos son mis 2 centavos. La econometría tradicional, si ustedes agarran el Bujarati y Porter, te dicen, señores, con esto van a tener herramientas de pronóstico, de predicción, y van a poder verificar empíricamente las teorías, pero ante estas promesas, digamos, tradicionales, encontramos que el pronóstico es problemático, porque los modelos de vectores autorregresivos y naive, sin ningún conocimiento, digamos, teórico complicado, son a veces iguales o mejores que los modelos estructurales. La predicción enfrenta el problema de la crítica de Lucas.
la verificación empírica de teorías se enfrenta al problema de la crítica de Limer, es decir, que vos podés, con el mismo pool de datos, verificar empíricamente teorías que son incompatibles entre sí, y si esto es así, si esto no es una visión injusta, que podría ser, entonces yo creo, digo, que la econometría tradicional es, igual esto no lo vende mucho, pero yo creo que no sirve mucho. En fin. Ok. Y acá, ya arrastrándonos, porque, perdón, estoy con un poco de fiebre, así que me parece que no estoy muy lúcido. Así que pregunten, por favor, si algo no se entendió. Vamos a la última parte, que es ingeniería económica, es decir, no quiero ahora referirme a cómo diablos cazamos causas, sino cómo hacemos para modificar el mundo exterior que tiene tantos problemas, que creo yo que ustedes, por su juventud, perciben de manera un poco más clara que yo. Ok, y una pregunta entonces es, ¿cómo diablos podemos transformar científicamente el mundo? Y me parece a mí que hay dos grandes respuestas, o al menos dos respuestas polares que yo quisiera examinar rápidamente, y es que muchos de ustedes, o muchas personas razonables, inteligentes, piensan que una vez que vos tenés el conocimiento teórico, la aplicación de ese conocimiento requiere una ingeniería total. Del otro lado está el gran Popper, que obviamente que ustedes saben que tengo preferencia por esa filosofía, y la respuesta de Popper es que la forma de modificar el horrible mundo que está allá afuera no pasa por la ingeniería total, sino que pasa por un segundo tipo de ingeniería que nadie conoce, salvo yo, que es la ingeniería social fragmentaria. Y acá aparece un personaje que es central, creo yo, que es Duflo. Duflo justo fue también premio Nobel hace poquito, así que viene a cuento. Bueno. Diego, Sí, esto sería lo de Popper, lo del ensayo y error, ¿no? sí, pero es importante que se entienda lo siguiente. La forma de obtener conocimiento es por ensayo y error, y lo que va a sugerir Popper es que también esa es la forma de modificar el mundo que está allá afuera. Pero espero que se vea que acá nos estamos planteando un fin distinto, que no es el fin de conocer, sino que es el fin de, con suerte, mejorar el mundo que está allá. ¿Se entendió eso? Sí, sí, claro. Bueno. Y voy a empezar, sí, ¿había una pregunta? No. Ok. Empiezo con un paréntesis filosófico mínimo que tiene que ver con cuáles son las actitudes, digamos, del mundo o nuestras frente a la tradición. ¿Alguien se acuerda qué pensaba Descartes de la tradición? No servía para nada. Que no servía para nada, que era un cúmulo de doxas, que estaba obviamente toda mal. Y esto yo creo que es algo que debe ser una cuestión de edad también, ¿no? Pero yo lo veo mucho en la juventud actual, porque en sociedades de cambio tecnológico rápido como la nuestra, el saber tradicional queda rápidamente desactualizado. Yo cuando era chico era considerado muy bueno en programación de idiomas que ya no existen. Hoy obviamente ya me cuesta aprender una computadora. Y esto yo creo que pasa a una tasa cada vez más rápida. Los saberes tradicionales quedan muy, pero muy desactualizados. Piensen, por el contrario, en una sociedad que está sometida a un cambio tecnológico mucho más lento. En una sociedad tribal, el viejo, el anciano, tiene un conocimiento que es muy valioso. ¿Se entiende por qué? Porque sigue siendo vigente en el tiempo y tiene muchísima experiencia en eso. Sí, sabe dónde hay que cazar, sabe cómo es ese tema de las migraciones, en fin, y obviamente lo hace valer, y típicamente los jóvenes ahí tienen mucho menos peso en las decisiones, pero piensen hoy, una persona anciana tiene un conocimiento, lo voy a decir yo para no obligarlos a ustedes a decirlo, pero típicamente hoy ustedes se enfrentan a sus mayores de manera muy distinta, les enseñan cosas, algo que en sociedades tradicionales no ocurre y no tiene forma de ocurrir. Entonces, me parece a mí que eso lleva agua por el molino cartesiano de pensar que la tradición es un cúmulo de tonterías que hay que, pero además de tonterías opresivas, y eso también hay un punto a favor de eso, porque las instituciones te oprimen, joven estudiante, eso es así. Ustedes están acá sufriendo materias, ese tipo de cosas, están siendo oprimidos, digamos, por el sistema, y
y además, como han perdido, creo yo, contacto con la tradición, les resulta muy difícil darle sentido a eso. En fin, eso no se puede mejorar ahora. En fin, entonces, la primera actitud que yo quisiera señalar frente a la tradición es la idea de que la tradición es una fuente de opresión, lo cual es cierto, y además de que esa opresión es arbitraria, lo cual yo creo que no es cierto, pero bueno. Y si eso es así, lo que hay que hacer con esas tradiciones opresivas y además arbitrariamente opresivas es reemplazarlas por instituciones que sean más racionales, o que nosotros pensemos que sean más, que se acomoden mejor a la vida. Detrás de esta idea, que está como súper extendida, recuerden que está el comienzo de la modernidad. Hay algo, hay mucho de razón y mucho a favor de esto. El problema es cuando vos no ves, creo yo, la otra cara, que vamos a representar con Flanders. Flanders no piensa que la tradición es un cúmulo de arbitrariedades opresivas, nada por el estilo, sino que piensa que, dice, señor, perdona el sucio hippie, las tradiciones son sagradas y hay que conservarlas a toda costa. Y esta me parece a mí que es la visión polar. Y si ustedes tienen un poco de mentalidad conservadora, me parece a mí que representan esto, y hay también algo a favor de decir, creo yo, que decir de esta idea conservadora, porque recuerden la visión de Adam Smith. Adam Smith decía, ojo señores, que muchas tradiciones que nosotros heredamos no han sido generadas por un grupo de poder ni nada por el estilo, sino que son condición de posibilidad de una comunidad estable. ¿Se acuerdan de esto? Sí, sí. Ok. De nuevo, esta tradición es muy, o es difícil darle sentido, pero es la idea de que una comunidad exitosa actúa ciertas normas o reglas que, por supuesto, no tiene por qué conocer, y que el papel del legislador es después codificar esas reglas que la comunidad exitosa o estable está practicando sin saberlo, y esa codificación no es otra cosa que las leyes que emergen como si fuera un orden espontáneo, para decirlo en términos de Hayek, a partir de la comunidad, emergen de abajo hacia arriba. Okay. En este sentido, si nosotros examinamos a la luz de la razón, esas tradiciones no podemos darle sentido, como piensan en el matrimonio, la propiedad privada, que fueron ejemplos que aparecen en alguna nota de clase. Si vos las examinás a la luz de la razón, no tienen sentido, y si le hacemos caso al hippie, ¿qué hay que hacer con el matrimonio o la propiedad privada? Quitarlas. Sí, abolirlas o quitarlas y reemplazarlas por instituciones que sean menos opresivas o más acordes con la vida humana, lo que sea. Entonces, yo creo que son las dos actitudes que son, que tienen cosas valiosas, son dos tradiciones, me parecen muy valiosas frente a la idea de lo que nosotros hemos heredado del pasado. Por un lado, la visión conservadora de Flanders, y por otro lado, la visión revolucionaria del hippie. Diego, una consulta. Sí. O sea, Hayek que estaría como en el medio, ¿no? Bueno, a mí me parece que Hayek y la tradición de Adam Smith y gran parte de la economía ortodoxa, me parece a mí, está con esta idea de que muchas instituciones que nosotros hemos recibido del pasado son condición de posibilidad para la supervivencia de una comunidad. Esta es de nuevo, una antigua idea. La idea detrás de esto es que cuando vos examinás a la luz de la razón esas instituciones, de ahí viene la idea de Lucifer. ¿Alguien sabe quién es Lucifer? El diablo. Sí, es una forma, muy bien, es una forma de llamar al diablo o al demonio, pero la metáfora detrás de eso es que Lucifer no es cualquier demonio, sino que es un demonio que tiene dotes racionales muy iluminadoras, por eso se llama Lucifer, el portador de luz. Y cuando vos examinás a la luz de la razón las instituciones y no les encontrás sentido y las querés cambiar, lo que pasa con esa comunidad es que desaparece, es decir, que Dios te castiga, en fin. Antes se decían estos términos medio simbólicos que son difíciles de entender, pero la idea detrás de eso es básicamente la que intenta sacar a la luz Adam Smith o Hume o la ilustración escocesa, y que Hayek después trata de
clarificar con la idea de orden espontáneo, con la idea de que muchos órdenes, como los del lenguaje o de la sociedad, no han sido construidos por nadie, sino que tienen otra especie como de existencia. En fin, quisiera separar esta actitud. Yo no creo que Hayek esté en el medio, me parece a mí que está más del lado de Flanders, creo yo. Y quien me parece que sí está más en el medio es Popper. ¿No está Popper? Acá Popper, yo creo que lo que va a decir Popper, vamos a ver ahora, es que la tradición es opresiva, eso es cierto, el hippie tiene razón, y a veces es innecesariamente opresiva. Pero como también muchas de esas instituciones que hemos recibido tradicionalmente son condición de posibilidad de una comunidad estable, la única manera de mejorar el mundo es haciendo cambios sobre la base de la tradición y esperando que no explote todo. Y por eso esos cambios tienen que ser, digamos, comparativamente menores. Ahora vamos a ver un poquito de eso. Hayek, yo creo que queda mejor mezclado por esta chica, dice, la tarea curiosa de la economía es demostrar a los hombres cuán poco realmente conocen acerca de lo que ellos imaginan que pueden diseñar. Ok. Bueno, y la pregunta entonces es, ¿para qué diablos sirve la economía? Y lo que yo quisiera sugerir es que sirve para lo mismo que sirve la física o la biología. Es decir, si vos sos físico, suponete que vos sos un físico. Perdón, ¿alguien dijo algo o no? Yo tengo el micrófono abierto, perdón. Está bien. Ok. Esto ya lo comenté, pero lo comento de nuevo. Si ustedes recorren Europa, van a encontrar puentes de la época del Imperio Romano. Imagínense, son puentes que han durado cientos de años y todavía son capaces a veces de tolerar carga. Y la pregunta es, ¿cómo sabían los romanos hace 2000 años atrás las leyes estructurales que fueron descubiertas mucho tiempo después y que les permitieron hacer esos puentes que sobreviven hasta el día de hoy? No lo sabía. No lo sabían. No tenían idea. Estamos probando Entonces, que algunos se creyeron y bueno, otros no. ese es el esquema del mundo, digamos, de ensayo de error. Lo que hicieron básicamente, tenemos una muestra que está muy sesgada, porque nosotros tenemos acceso a los puentes que quedaron, y la mayoría de los puentes romanos, al igual que la mayoría de las iglesias medievales y las campanas, y en fin, cayeron, fracasaron, y la muestra que tenemos está muy sesgada. Entonces, lo que quiero decir con eso es que quizás el rol del teórico sea muy distinto al que nosotros pensamos. El teórico no piensa leyes que después implanta en la realidad como puentes estables, sino que el teórico encuentra aquellas comunidades que son estables o aquellos puentes que han sobrevivido y se hace la pregunta del millón. Se pregunta, ¿cuáles son las leyes que están, sin saberlo, actuando estos puentes y que les permiten, y sin las cuales los puentes se caen? Entonces, el teórico saca a la luz esas leyes, que son las leyes estructurales, y una vez que vos tenés ese conocimiento, que vos estudiás, por ejemplo, ingeniería civil, ¿qué diablos podés hacer? Puentes. Puentes. Bueno, podés saber, lo que yo tengo en la cabeza es lo siguiente: suponete que vos sos ingeniero civil hoy, en el año 2021, y viene un tipo de Formosa o donde sea, y te trae el plano de un puente. Sobre la base de tu puro conocimiento teórico, vos podés determinar, a veces, con suerte, que esos puentes vulneran las leyes estructurales que aprendiste en la carrera. Y entonces, si ocurre eso, ¿qué le podés decir a ese señor de Formosa que quiere construir un puente? Que no lo Que va a construye. caer. Va a caer. Le podés decir, no, chabón, este puente va a fracasar. Y si el tipo te dice, si sos tan vivo, si me decís eso, entonces decime qué puente tengo que hacer, ahí la situación cambia, porque para decir qué puente hay que hacer, no te alcanzan las leyes estructurales. Tenés que saber también, por ejemplo, dónde diablos se va a apoyar ese puente. Tenés que saber las características geológicas del terreno donde ese puente va a ser apoyado, y eso, espero que se vea, no te lo da el conocimiento teórico. Si esto es así, quiere decir que ustedes, con el conocimiento teórico,
pueden saber qué cosas no pueden ocurrir, qué puentes no pueden funcionar, qué medidas van a fracasar. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Esto es importante porque es un conocimiento, pero es conocimiento negativo. Es el conocimiento acerca de las cosas que no pueden ocurrir. Es lo que Popper llamaba el contenido empírico de nuestras teorías. Nosotros sabemos que si la física actual está bien, no podemos viajar más rápido que la luz, no podemos construir máquinas de movimiento perpetuo. Si la economía actual está bien, no se puede tener inflation targeting cuando hay dominancia fiscal, eso no se puede hacer. O no se puede hacer un control de precios en un mercado de ciertas características sin que aparezca un mercado paralelo con precios más altos. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Pero espero que se vea que este es un conocimiento puramente negativo. Si vos estudiaste algo de estadística, sabés que no puede haber martingalas, por más que la gente las compre y alguna gente gane, digamos. Si vos estudiaste la hipótesis de mercados eficientes, sabés que no hay conocimiento teórico capaz de darte ventajas a la hora de elegir acciones. Nota al pie. Eso quiere decir que no puede haber gente que se haga rica eligiendo acciones de compañías. No, sí No, puede. pero puede también haber monos que se hagan ricos eligiendo Exactamente, eso. sí. Lo que quiere, digo, puede existir gente como Warren Buffett, eso y existe, pero lo que le permite a esa gente ser rica no es conocimiento teórico, no es conocimiento de leyes universales, sino que es otra clase de conocimiento. Heidegger llamaría el conocimiento del hombre del terreno, un conocimiento sobre el cual esa persona tiene una especie como de monopolio y que es muy difícil de transmitir porque no es universalizable. ¿Hasta acá se entendió esto más o menos? En ese sentido, Warren Buffett sería como el romano que hacía puentes sin saber cómo hacer puentes. Sí, pero yo creo que, lo que yo creo es que un romano por ahí tenía la intuición de los puentes. No sé, Warren Buffett, por ejemplo, lo que yo entiendo que hace es, cuando va a apostar sobre una compañía, entrevista a veces a la gente que se va a hacer cargo. Y algo, no sé bien qué es, me encantaría saberlo, le hace a él pensar que esa empresa, después de 10 años, le va a ir muy bien. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Claro, como lo del tanque de tiburones. Ah, no, ¿qué no sabía lo del tanque de tiburones? Ah, bueno, no, no sé. Ah, bueno. Pero lo que quiero decir es que ese conocimiento no es un conocimiento universal, no es un conocimiento, recuerden que las teorías son leyes, son enunciados universales, sino es que es un conocimiento que es muy parecido al conocimiento del hombre y del terreno. Y si realmente, digo, no es el conocimiento científico, eso es lo que quiero decir. Pero entonces, ¿para qué diablos estudian economía? Bueno, como teóricos, ustedes saben que hay ciertas cosas que, si nuestras teorías están bien, no pueden ocurrir y que la gente piensa que sí pueden ocurrir. Ok. Y además de eso, y que es lo que vamos a ver ahora, nuestro conocimiento teórico te da las bases para hacer tecnología social. Y esto es distinto del conocimiento teórico, es algo tecnológico, es algo de crear mejoras en el mundo que está allá afuera. Bueno, y para esto es el esquema darwiniano, es básicamente la idea de que cómo se explica que los pinzones sean tan parecidos y también que tengan adaptaciones óptimas en las islas. Bueno, la respuesta de Darwin es que eso tiene que ver con que ha habido modificaciones marginales que se van acumulando sobre la base de un antecedente común. ¿Esto se entendió? Ok. Esta es la idea de que hay un ancestro común, una tradición en sentido muy, muy metafórico, y se van generando a veces mejoras en un proceso de ensayo de error. Bueno, lo mismo pasa con los idiomas. Hay una especie de tradición, no sé, indoeuropeo o lo que sea, y se van generando nuevos idiomas, no sobre la base de un conocimiento universal que se extroyecta al mundo real, sino sobre la base de modificaciones marginales que se van acumulando sobre la base de esa tradición común. Con los juguetes pasa lo mismo. Los juguetes, o los celulares, o los motores. Fíjense un motor de 1815,
es muy parecido al motor actual, o tiene diferencias, ¿no? Pero es la idea de que entra por acá, bueno, combustible, el pistón lo aprieta hasta que finalmente explota, y eso da lugar al motor de explosión. ¿Por qué el motor actual se parece tanto a ese motor de 1815? Porque están enmarcados bajo Funciona. el mismo conocimiento teórico. ¿Y cómo se llegó de acá hasta acá? Por ensayo y Desde el error. terreno. Hay modificaciones marginales que se van acumulando, muchas de esas modificaciones les va horriblemente mal. Digo, eso explica, creo yo, la similaridad entre en la tecnología y también en la biología, entre el hombre y el mono, no por una especie como de intelecto creador que imponga conocimientos de arriba, sino por un proceso que al parecer es muy distinto. Entonces, con esto quiero decir la importancia de la tradición. Quizás la Diego, una tradición no pregunta. está... ¿Cómo? Una pregunta, Diego, perdón. Sí. Entonces, ¿el conocimiento práctico sería acumulativo? Porque yo creo que con Popper habíamos visto de que no era acumulativo porque se podía caer en cualquier momento, digamos, y empezar desde cero. Nosotros lo vemos como acumulativo, porque tenemos la muestra de lo que sobrevivió. ¿Se entendió hasta ahí? Claro. Pero para adelante no tenemos idea. El hecho de que nosotros lo vemos como acumulativo es porque las variantes que no tienen éxito desaparecen y son rápidamente olvidadas. A ustedes también les pasa lo mismo en sus vidas, digamos. Los errores, por suerte, en general son equivocados y son olvidados, digamos, y tenemos una visión lineal que difiere, de nuevo, gracias a Dios, de la real y nos permite sobrevivir. Okay. Perfecto, gracias. Ok, entonces, en esta concepción, no sé, popperiana, por llamarlo de una manera, la tradición es importante. ¿Por qué? Porque es una fuente de verdades. No. No. ¿Qué hay que hacer con la tradición en este esquema? Criticar. Criticarla. Esto es algo súper importante porque no está ni para conservarla, ni tampoco para eliminarla, sino para criticarla, y la crítica exitosa genera lugar a variantes que son a veces, con suerte, comparativamente mejores. Entonces, lo que quiero sugerir con esto es que muchas transformaciones del mundo que está allá afuera no ocurren por un ingeniero que las haga ex nihilo, de la nada, como pensaría el hippie, ni tampoco, tampoco se conserva lo que existe, sino que hay una tercer proceso en el cual hay modificaciones marginales que se van acumulando y se hacen sobre algo que ya existe, sobre un motor previo, sobre un animal previo, sobre una teoría previa. Eso lo llamo tradición. Y eso nos da una idea de la tecnología que también es distinta, que es una tecnología que es fragmentaria, que es particular y que se hace por modificaciones marginales acumulativas sobre algo que ya existe. Es algo distinto de lo que nos enseñó Platón. Recuerden que Platón, la sociedad en la cual nosotros vivimos, ¿está buena o tiene muchos problemas? Adivinen. Tiene problemas, pero dentro de todo zafa, ¿no? Yo creo que sí. Igual, sí, yo creo que mucha gente piensa que tiene muchos problemas, por más que eso suele ser argumentable, y si la queremos mejorar, está la idea de que la forma de hacerlo es pensando racionalmente un esquema que sea mejor y después proyectándolo al mundo real. Esta es la vieja idea de Platón, ¿se acuerdan? De que la forma de mejorar el mundo era diseñándola de manera racional y después llevando adelante los planes que vos tenías. Un caso que ocurrió hace relativamente poco y que me parece a mí que es un heredero directo de esta vieja tradición, es el de Mao y los gorriones. Lo comento un poco en la nota de clase, así que leanlo de ahí, pero el problema tiene que ver con lo siguiente. Los ingenieros, digamos, bueno, en China maoísta hubo un montón de intentos de hacer modificaciones platónicas de la sociedad. Esto espero que, no sé si vale la pena que lo explique, ustedes yo pienso que son conscientes de esto, o lo han visto, o no sé, o lo han leído por su cuenta. Uno de esos intentos tenía que ver con lo siguiente. Al parecer había hambrunas en China, a pesar de que había una planificación centralizada, las cosas no iban como se pensaba. Entonces, a alguien se le ocurrió hacer la cuenta de
cuánto arroz comía cada uno de los gorriones, y al parecer por año cada gorrión se come 2 kilos de arroz. Y entonces hizo la proyección de la cantidad de arroz que se comían los gorriones en China, y dijo, acá tenemos la causa de nuestra hambruna. ¿Cuál es? Los gorriones. Entonces se inició una campaña muy importante que se llamaba la campaña contra las 4 pestes, y acá aparece Mao, y ¿qué tiene en la mano? Un gorrión. Un gorrión, y declaró, usted no había nacido, esto lo dijo en un acto que fue muy, muy lindo, dijo, los gorriones son animales capitalistas, y ordenó que los exterminen. Y como el pueblo quería muchísimo a Mao, era un líder carismático muy, muy querido, el pueblo chino salió en masa y mató a los gorriones con mucho éxito. Parece que los mataron a todos. De hecho, si no recuerdo mal, los extinguieron. Bueno, hay fotos de la época donde ahí aparecen niños felices con ristras de gorriones, en fin. Pero los resultados al parecer no fueron los esperados, porque lo que ocurrió después es una hambruna todavía peor, que mató, si no recuerdo mal, a entre 15 a 25 millones de personas, una locura. Lo que se encontró es que los gorriones, es cierto, comían arroz, pero también comían langostas. Y cuando erradicaron a los gorriones, la población de langostas se multiplicó y se comieron las cosechas, y entonces las consecuencias no fueron muy buenas. Esto yo lo menciono básicamente porque me parece a mí que es una forma de entender el mundo en donde la manera de lograr cambios cuando hay problemas reales, que son problemas reales, es básicamente introduciendo cambios de ingeniería total. ¿Se entendió más o menos hasta ahí? Sí. Ok. Y el problema con las medidas de ingeniería total es que si el mundo es como Adam Smith o Hayek suponen, en su mundo complejo en el sentido de que aparecen consecuencias imprevistas, cada vez que nosotros hacemos una medida de ingeniería total, aparecen consecuencias no intencionadas. Y muchas veces esas consecuencias... Una pregunta. ¿Cómo? Una pregunta, ¿cuál Sí. sería la solución de la ingeniería social fragmentaria? Bueno, Popper se hace esa Gracias. pregunta. Popper dice, la ingeniería total apesta, trae miles de problemas que son muchas veces peores que la situación previa. Y Popper daba el ejemplo de una escuela. Supóngase, lo voy a contraponer a lo que se hizo acá. ¿Se acuerdan del polimodal? No. No. Bueno, Sí. yo les cuento yo. La educación en esa época secundaria se juzgó mala, y entonces la gente de ciencias de la educación, que está muy alejada de la tradición popperiana, pero muy alejada, diseñó una reforma completa que se llamó el polimodal. Y lo que hicieron fue hacer básicamente desarmar el sistema de la secundaria y rearmarlo de nuevo. Las consecuencias de esa reforma de ingeniería total, hay consenso en que son desastrosas. Pero, a ver, fíjense lo siguiente. Estamos de acuerdo en que por las pruebas PISA y un montón de otros problemas, y un montón de otra, digamos, evidencia, la escuela secundaria tiene muchos problemas. Y entonces, obviamente, sería ridículo convivir con ellos. Lo que Popper decía es, si nosotros queremos mejorar la institución del secundario, no tenemos que agarrar el sistema en su totalidad, sino que tenemos que agarrar una escuela. Empecemos por una escuela y tomemos ahí, pregunto, ¿cuántas intervenciones o tratamientos o medidas harían en esa escuela? Una sola. ¿Por qué es importante que sea una sola? Porque suponete que vos haces 3 intervenciones y la escuela explota, o digamos, o las cosas van horriblemente mal. Si hiciste 3 intervenciones, ¿a cuál de ellas le atribuís el efecto horrible? Cualquiera de No, las no tres. sabes. No puede ser. No hay forma. Si realmente los científicos son personas como ustedes y como yo, que aprenden, digamos, que no tienen acceso a un conocimiento platónico del bien, ni nada por el estilo, entonces, hacé por favor una intervención. Y tené también, por favor, un grupo control. Y si esa intervención arruina esa escuela, algo que es posible, entonces, 2 cosas. Has aprendido de la experiencia porque sabés que esa intervención fracasa, y además no destruiste el sistema educativo en su totalidad. ¿Eso se entendió hasta acá?
Sí, o sea, es menos dañino, digamos. Sí, y además, de nuevo, Popper la llama ingeniería fragmentaria porque maximiza las chances de que el efecto observado se lo puedas atribuir a la intervención que vos hiciste. Y esto es importante porque eso te obliga a hacer una sola intervención y a tener un grupo control, como vimos exactamente con el caso de la medicina, de la cápsula de Petri, etcétera, etcétera. No hay otra manera de obtener conocimiento causal si vos no seguís esa especie como de patrón, si realmente el mundo es hecho por personas como ustedes o como yo. Entonces, lo que Popper decía es, señores, no tomen 50 medidas simultáneas en un contexto abierto. Agarren una escuela, tomen una medida, y si, como es muy probable, esa medida no da los resultados esperados, entonces no van a haber destruido el sistema educativo, sino que habrán, no sé, empeorado una escuela, algo que es comparativamente menos grave. Si funcionó tu medida, quiere decir que ya sabés cómo mejorar la educación secundaria. No. No, tenés que, ¿por qué? Porque lo que funcionó en La Matanza no funciona en, no sé, en Quilmes. Entonces, es central esa idea de que la forma de mejorar el mundo que está allá afuera no es con recetas grandes, digamos, sino con hacer modificaciones marginales y hacer una evaluación del impacto que tuvo tu modificación marginal. La consecuencia de eso podría ser mucho, digamos, mejor que los casos de ingeniería total. ¿Se entendió más o menos la respuesta? Sí. Ok. Genial. ¿Qué sería lo de evaluación del impacto? ¿Cómo sería? Bueno, evaluación de impacto es una vez que, lo que tengo ahora en la cabeza es, la evaluación de impacto es destinar una parte de la investigación a ver cuál fue el efecto que hizo, al que dio lugar tu intervención. Esa es la evaluación del impacto de tu tratamiento. ¿Eso se entiende hasta acá? Sí. Un ejemplo, espero que no sea muy controversial, que se me ocurre ahora es, me parece, si no entendí mal, es obligatorio para ustedes hacer una especie como de curso de género, creo que al terminar la carrera, ¿es así o no? No, en el CBC lo colocaron obligatorio, pero. Ah, bueno, esa es una especie como de intervención que está hecha, me parece a mí, con buenas intenciones. La pregunta es, ¿hay forma de saber si esa intervención es efectiva o cuáles son los efectos de esa intervención? No No, tenés digo, grupo de control. no tenés un grupo de control, nadie hace evaluación del impacto. De nuevo, la gente no es tonta, sino que hay tradiciones filosóficas, en este caso la tradición de Platón, que tiene la idea de que una vez que el científico tiene el acceso al conocimiento, tiene como ventajas positivas y vos ya sabés de antemano cuál va a ser el efecto de tu medida. Como ya sabés de antemano, no hace falta hacer evaluación de impacto. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, sí. Ok. De nuevo, acá no estamos discutiendo ni intenciones ni nada por el estilo, porque yo creo que todo el mundo todos queremos mejorar el mundo, me parece a mí, sino dos tradiciones filosóficas que hacen que mucha gente piensa que la forma de mejorarlo es por medio de que la ciencia imponga las medidas que ya sabes de antemano que son las correctas, y por tanto no hace falta evaluación de impacto, y la tradición falibilista, que es muy distinta, porque si vos sos falibilista, la ciencia no te da un conocimiento positivo, sino básicamente te dice las cosas que no pueden ocurrir, y para mejorar el mundo que estás afuera, haces medidas marginales, haciendo siempre evaluación de impacto y cruzando los dedos, digamos, para no arruinar mucho las cosas. Okay. Bueno, este es un poco el esquema que yo creo que Popper tiene en la cabeza. Básicamente, probás de manera acumulativa hasta que finalmente llegás a tu target deseado, y siempre haces evaluación de impacto porque no hay manera, la ciencia no te puede decir a priori cuáles van a ser las consecuencias de intervenir en grandes, digamos, de la intervención o de las consecuencias de la intervención en grandes unidades. No hay forma, el rol de la ciencia no es ese, la ciencia te dice que cosas no pueden ocurrir, no lo que va a pasar.
Perdón, profe, entonces Sí. evaluación de impacto es comparar grupo de control con grupo de intervención para ver el impacto de mi medida, ¿no? Sí, es evaluar el impacto que tuvo tu medida. Pero de nuevo, no sé si les parece obvio o una pavada, pero la mayoría de las medidas de políticas sociales que se toman no tienen evaluación de impacto. ¿Se entendió hasta acá? Claro, como que ex ante se asume que va a pasar algo bueno. Sí, y es tan obvio que nadie lo pone en discusión. ¿Se entiende? Y eso Sí, sí. surge porque el marco teórico te da la causalidad y vos decís, mi marco teórico me lo justifica, digamos. Sí, pero de nuevo, no es que vos sentís que ya sabés eso, es obvio, es evidente, y entonces, digo, simplemente hay que tomar la medida correcta y ahí ya terminó tu tarea. Claro, la verdad es manifiesta, digamos. Sí, Sí, sí. pero de nuevo, es algo que yo creo que no hay que mirar por encima del orden ni nada por el estilo, porque es una tradición filosófica enormemente importante y es relevante. Esto lo digo porque para todos nosotros es muy fácil pensar que los demás son tontos ni nada por el estilo, pero sugiero que no es una buena forma de aprender. Es posible que nadie sea mucho más tonto que nosotros. Ok, cita de Popper. Popper decía, este proceso es de pequeña escala, incremental y continuamente, no sé, mejorado a la luz de la experiencia. Esto es lo que yo entiendo es evaluación de impacto. Dice, hacemos progresos si y solamente si estamos preparados para aprender de nuestros errores, reconocer nuestros errores y utilizarlos críticamente en lugar de perseverar en ellos de manera dogmática. Bueno, y básicamente esa es la vieja idea del ensayo y error en lugar del apriorismo que yo les comentaba hace un ratito. Y sigue diciendo Popper, la ingeniería fragmentaria, de manera acorde con esto, adoptará el método de buscar y luchar en contra de los males más urgentes y más grandes de la sociedad, en lugar de buscar y luchar por el bien último. Y esto también yo creo que es importante porque la idea no es generar una sociedad ideal como la que quería hacer Platón, o tantas utopías del siglo XX, desde el nazismo hasta el comunismo, sino lograr una sociedad que sea comparativamente mejor a la que tenemos ahora. Diego, Sí, todo esto está en la nota de clase 12 más o menos. sí, está todo ahí. Así lo. Sí, Perfecto. ok. Sí, bueno, espero que haya quedado un Diego, poco claro, a pesar de la exposición. No sé si hay dudas, si no quería reservar los minutos finales para ver algunos puntos de medio burocráticos. no, Diego, Sí, una pregunta. ¿Es posible que no esté cargado la nota de clase 12 a este cuatrimestre al menos? lo cargo ahora, y mírenla. Lo que es importante es que lo que van a ver ahí es lo que hablé ahora, así que lo pueden saltear si quieren, pero fíjense al final que aparece un video de Uflo y aparecen preguntas que hay altas chances de que aparezcan también en el examen. Perfecto. Fue. Diego, lo del comodín, yo te había preguntado la clase pasada o la anterior. Sí. Este, había que ponerlo en el forms y mandarte mail a vos o a los estudiantes también. No, a mí, igual en los casos, nosotros podemos buscar después en retrospectiva y en algún lugar lo vamos a encontrar. Pero sí, para más seguridad, mandemos un mail a mí diciendo solamente comodín tal coso y ahí terminó el tema. Claro, como no dije cuál, en el forms puse la última guía. Ok, y mandame por favor un mail a mí para que no haya, digo, para no tener También, después que preguntarte. también te mandé Ah, perfecto, listo entonces. Diego, al de yo tuve, Gmail. perdón. Sí, Sí, no, yo tuve un problema con eso, te mandé un mail porque revisando el formato de cómo había mandado el primer comodín para mandar este último, me di cuenta que en el primer mail no te había aclarado, entonces lo respondí, pero igual guía era, igual las fechas coinciden con una sola guía, pero quería saber si había problema con eso. no, si hicieron las cosas bien, por más que haya alguna torpeza, digamos, en la formalidad, eso es absolutamente menor. Lo que no puede pasar es nada, que no entreguen guías o actividades, esas cosas, qué sé yo, la verdad que no, pero después hay campo para que hagan, digamos, las tonterías normales que hacemos todos.
Bueno, aclaro con respecto a este último examen, recuerden por favor que son temas un poco más complejos, así que no se Claro, confíen. porque decía que en Sí. el mail no aclaremos nada, solo primer comodín o segundo. Sí, igual si llega a haber algún problema o confusión, no es que yo tomo decisiones a la ligera, les mando un mail, les digo, che, falta esto, y ahí hay forma de aclarar. Ah, Ok. Che, temas por eso burocráticos. hice lo del form. Segundo. Recuerden que este segundo examen es un poco más complejo porque los temas son más complicados, así que de nuevo no se confíen. Los textos que entran son crítica de Lucas. Hay un texto que es de Walters, que se llama Una nota sobre reglas y discrecionalidad o algo así. Ese, por favor, léanlo, es cortito, y también a veces hay una pregunta de ese texto. ¿Hasta acá se entendió? Diego, ¿podrías repetir el nombre del último que dijiste que se cortó un poco? Sí, lo anoto en el chat. Dale, gracias. Ese es el texto que decía que se desperdiciaban recursos para obtener información, los que sabían qué iba a pasar con la discrecionalidad. Exactamente, sí. Es un texto que a mí me parece que está bueno porque hubo una disputa en los 70 que se llama La disputa de reglas versus discrecionalidad, y ese texto es cortito y les da a ustedes una idea de lo que se discutía en los años 70. Walters lo que dice es que sí, que cuando hay discrecionalidad y vos tenés una empresa, destinás recursos a pagarle a consultoras que estén asociadas con el gobierno, y esos recursos se podrían utilizar con fines, digamos, socialmente mejores. Ahí les estoy anotando los textos, crítica a Lucas. Diego, Sí. eso que dice Walters, es como que los corre por izquierda a los que dicen que se utiliza mal los recursos, que hay que intervenir para utilizar mejor. No lo había visto yo Tipo, así. yo cuando lo leí me dio gracia eso, como que, no sé, le estaba tirando una indirecta, como mirá, si me hablas de mala utilización de recursos, bueno, acá también se utilizan mal los recursos por culpa de esto. Sí, la verdad que yo no lo había leído así, pero me parece a mí que es una lectura razonable. Para mí, la idea, o la crítica más grande a la idea de intervención, tiene que ver con lo que se llama public choice, y es la idea de que el interventor tiene los mismos problemas de conocimiento y de incentivos que tiene en el sector privado. Eso no lo vimos por tiempo, pero en el momento tendría que haber una materia en la facultad, ojalá, que se llame Public Choice Theory y enseñe un poco esos temas que son centrales. Acá me dice... ¿Eso se puede relacionar con Hayek también? Bueno, sí, básicamente es toda una corriente. Sí, la respuesta corta es sí. De hecho, Buchanan, que es el que creó Public Choice Theory, él se siente un seguidor de Hayek. Así que la respuesta corta es sí. Emiliano me dice que el texto de Walters pide solicitud de acceso. Me parece a mí que lo arreglé eso, pero... Sí, perdón, si se sí. toca en la parte que dice el título, bibliografía obligatoria, sí te pide eso, pero abajo es el primer texto de esa tabla y ahí está bien. Voy a anotar entonces fijarse en la tabla de abajo. Digo, ¿es más importante la regla que propone del 4% de expansión o cosas así? ¿O otra parte, la más importante del texto en cuanto a, digamos, los recursos que se utilizarían mal por ser discrecionales en política? No, básicamente el argumento central es eso, si el policymaker tiene que actuar de manera discrecional o sujeto a reglas, y fíjense el argumento. El número específico, la verdad es que no es muy relevante, pero sí el argumento central. Sí, acá Juan nos subió el artículo, así que gracias. Bájenselos los que no lo pueden acceder, el de Walters. Digo, tengo una consulta por el Sí. bonus. O sea, si se entregó uno solo, el primero, y la verdad que no llego. O sea, el segundo lo veo muy difícil. Si estaría bien el primero, ¿qué me sumaría? ¿Medio punto a la nota final? No, cada uno de ellos suma hasta un punto a la nota final. Ah, Pero, cada uno, listo. Sí. Bueno, gracias.
Diego, te hago una Sí. pregunta, no sé, capaz, si se puede, como en el parcial anterior, digamos, en la clase anterior al parcial, si puedes capaz tirar como algún centro más allá de las notas que acabas de decir, las preguntas de la nota 12, digo, que se puede llegar a tomar algo como, qué sé yo, el video del lápiz o cosas así. Sí, yo le voy a tener un par de centros, espero acordarme, pero sí, mi idea es hacerles preguntas ahí que podrían entrar al examen para que vean más o menos. Algunas cosas, por ejemplo, una pregunta que a veces, o que cuando me pasado entró, si no recuerdo mal, es una que está en la práctica, que aparece el texto de Stiglitz, creo, y ustedes tienen que criticarlo. Ese tipo de preguntas que aparecen también en la práctica muchas veces entran. ¿Se entendió? Sí, sí, Y sí, había una perfecto. guía optativa de inflación que como que subrayaste que era importante. Ahí capaz que Sí, sí, hay altas chances. hay tres Lean, preguntas. miren esa guía, porque eso también hay muchas chances de que entre una pregunta de esas. Yo quería tocar el link de lo de Cabal y no me dejaba entrar. Uy, qué desgracia. Eh, No sé. sí, no sé, me voy a fijar a ver qué puede haber pasado. Che, Porque como que sé de qué trata, pero no sé bien por qué fracasó, digamos. Como que debía haber video porque la verdad es que no sé, yo creo que cada uno, no sé si todavía sigue siendo un tema controversial o no, pero lo que quería mostrar simplemente es la idea de un cambio de reglas de juego, los problemas que tiene a veces la econometría para jugar un rol en ese sentido, pero la convertibilidad en sí, al menos lo que yo entiendo es, eh, lo que yo creo es que todas las monedas han sido convertibles en algún momento. Eh, de hecho, hubo patrón oro, que es básicamente la idea de convertibilidad con un patrón común. Por eso habría que diferenciar la convertibilidad en sí a otra moneda de después un montón de efectos que están asociados. Por ejemplo, la idea de que la medida de convertibilidad causa o genera desempleo, pregunto yo, ¿hay evidencia creíble al respecto? No, no. No, por eso es muy problemático, por favor, eso. Miren la macro, por favor, también con ojos críticos, si les parece, porque claramente no hay evidencia, digo, si eso fuera cierto, cuando en la época de convertibilidad a patrón oro tendría que haber desempleo generalizado, lo cual no ocurrió, etcétera, etcétera. En fin, Pero una cosa, a sí. diferencia del Fusion Shock, esto no fue sostenible. O sea, algo pasó. Eso puede llegar a ser preguntado. O sea, porque ahí es una pregunta más macro. Eh, Lo de balanza sí, comercial, todo eso, que no era Lo que sostenible. pasa es que se los podría preguntar, no, en realidad no se los preguntaría porque me pasa a mí que no hay consenso de por qué fracasó, o qué significa, yo la verdad es que no entiendo bien qué significa que fracasó la convertibilidad. No, fracaso no, o sea, que no fue sostenible, capaz. En A historia te dice ver, una cosa, qué sé yo. sí, yo entiendo, pasaron muchas cosas, pero yo no sabría bien qué historia causal construir ahí. Lo que a mí me parece, pero es una opinión personal, es que es muy difícil para un país a ver, entiendo las razones por las cuales la política monetaria desapareció, básicamente porque hay una situación institucional que hace que la política monetaria acá sea endógena a la política fiscal. ¿Eso se entiende hasta ahí? Sí. Cuando vos te sacás de encima la política monetaria, ya te liberás de ese problema y obligás a un ajuste fiscal. Digo, no te queda otra, Sarsen lo llama el chicken game, el juego, en fin, ¿verdad? Obviamente que eso tiene, el beneficio es que la inflación se desploma, pero como vivimos en el mundo y no en el más allá, toda medida tiene problemas, y un problema de la convertibilidad es que eh, tenés que renunciar a la política monetaria, y la política monetaria, pregunto, ¿es importante? Sí, muy. Es muy En importante. caso de crisis bancaria es muy Sí, sí, importante sí, sí, también. sí. No solamente es, digo, que es un poco lo que mi lectura, al menos de lo que pasó acá. Vos no tenías una política monetaria, de nuevo por buenas razones, porque fue la forma en la cual se encontró para bajar niveles de inflación que eran hiperinflacionarios. Ustedes no habían nacido, pero
bueno, nada, cuando hay niveles de inflación de esa magnitud, la curva de Phillips, ¿qué pendiente tiene? Vertical. No, positiva. Quiere decir que el desempleo se incrementa, ¿se entendió eso? O sea que lo importante Sí. sería el tema de la credibilidad y todo eso, no porque Depende después para no qué. terminó A ver, perdurando. en el caso de la convertibilidad, lo importante, digo, yo creo que el consenso ortodoxo es que la convertibilidad funcionó porque un cambio de régimen en donde es creíble ahí que el déficit fiscal necesariamente no va a ser financiado porque vos te desprendiste de la política monetaria y entonces se espera que ese déficit fiscal sea ¿qué? Transitorio. Transitorio. Y cuando pasa eso, ya no es inflacionario y de hecho la inflación bajó. Muchos dicen, bueno, pero eso generó desempleo, pero yo no sé bien qué evidencia hay al respecto. Podría ser. Claramente hay problemas porque, esto también lo dicen Friedman y Schwartz con el patrón oro, vos quedás contagiado, si hay problemas, por ejemplo, en Estados Unidos o en México, eso se traslada inmediatamente a tu economía, que fue lo que pasaba en la época del patrón oro y una de las razones por las cuales se sacó. En fin, la respuesta corta es un tema complejo. Yo no sé si sé mucho más que ustedes, y además sospecho que está altamente ideologizado. Pero bueno, eso lo deberán resolver ustedes. El tipo de preguntas que yo tomo son las que aparecen en la práctica. ¿Se entendió? Claro, por eso, porque si no caía en un modelo tipo hidráulico, si querés llamar, y no tiene sentido. Así que nada, era eso. Sí, no sé No, si nada, entiendo. decir que, Sí. no, qué sé yo, que era, qué sé yo, no sé si insostenible, pero que no se pudo mantener porque estabas endeudándote para mantener el tipo de cambio, pero no va la cuestión, digamos. Sí, pero además, Que después sale de lo de que acabamos nosotros de ver, espero que se vea que hacer esas afirmaciones causales es muy complicado. Le no falta hay evidencia, por eso. sí, mucho contrafáctico. Yo creo que evidencia hay. Lo que pasa que nosotros no la vimos y sería, y nos sacaría, creo yo, mucho del tema. Pero desconfíen, por favor, de cualquier relato que cuente una historia causal a partir de un único caso. Eso está mal en muchos sentidos, por favor. En fin, desconfíen de eso. Que, faltan acá cosas. Bueno, la verdad es que estoy ya con un poco de fiebre y agotado, así que la vez que viene les voy a dar el listado completo y nada, y podemos ahí ver las dudas. Recuerden, es el lunes próximo a las 7 de la tarde. ¿Alguna duda de último momento o algo que no haya quedado claro? Diego, Diego, sí, una- yo quiero hacer una pregunta. En la parte que vimos los temas de Mill y demás, había un texto del método de Marx, creo que era de Suecia o no sé Sí, bien sí, cómo se sí. dice, pero ¿ese entra en el parcial No, también? ese no entra. Acá. Ok, perfecto, gracias. Diego, Sí, no sé si lo dijiste al principio de la clase, yo me conecté unos minutos tarde, no sé, cuarto creo. ¿El lunes próximo dijiste es el parcial? ¿Puede ser o no, entendí no. mal? Voy a anotar acá, lunes, 19 horas, clase súper optativa, obviamente, para dudas, etc. Ah, genial, genial, no, porque justo tengo una clase medio, también se me superpone. Ok, no hay problema, es súper optativa, así que no tienen por qué asistir. Profe, una Diego, última una pregunta. pregunta. Sí. Justo el compañero. No, va. La grabación de la clase pasada, que no me puedo conectar, ¿está Sí, en la página? está en el cronograma. Buenísimo. Te quería preguntar, Diego, sobre la estrategia de identificación, que me quedó pendiente eso. Sí. ¿Sería como una especie de relato que uno quiere seguir de por qué la teoría que uno está presentando, o digamos la evidencia que uno está usando, tiene sentido? Suponete, si vos decís, la convertibilidad causó, generó o está asociada con mayor desempleo. ¿Hasta acá se entendió? Vos estás haciendo Sí. una afirmación causal, pero ¿cuál es tu estrategia de identificación ahí?
O sea, como que ex ante voy, primero digo mi relación causal y después digo que yo a partir de ciertos pasos voy a probar que es así. Sí, vas a proporcionar evidencia creíble con respecto a Ok. eso, y no solamente vas a presentar un relato. ¿Se entendió? Sí, o Digo, sea, en vez de evidencia un cuasi relato, experimental, ¿no? Sí. A ver, es básicamente, digo, en macro y en muchas disciplinas, en muchas partes de nuestra disciplina, todo el tiempo se están construyendo narraciones causales sobre la base de muchas veces un único caso. Lo que ahí claramente eso se hace sin ninguna estrategia de identificación. La pregunta ahí sería, bueno, chabón, ¿cómo sabés que A causó B? ¿Se entendió? claro, y ahí presentaría, por ejemplo, mi evidencia cuasi experimental. Ahí vos presentarías, por ejemplo, sí, básicamente eso. ¿Cuál es tu estrategia para identificar la causa en esa narración que vos estás usando? Genial. Yo, Diego, te hago una Gracias, pregunta profe. última. Sí, La nota de clase 12, ¿a qué, digamos, a qué texto, por así decirlo, porque viste que siempre están relacionados con los textos de bibliografía obligatoria, ¿con cuál se relaciona? con un videito de Duflo que aparece también en esa nota. Ah, listo, listo. Pensé que se relacionaba con el texto de. O sea, y si bien obviamente todo está relacionado, pensé que apuntaba directamente a, qué sé yo, el texto de Walters, que todavía no lo leí. Ah, Entonces, nada, quería saber no, eso. es con respecto a, es una parte chiquitita, pero yo creo que es necesaria, que es de ingeniería económica, digamos. Está perfecto. Gracias. Ok. Sí, bueno, cortamos acá si les parece, el lunes preguntas y si no el miércoles nos vemos directamente en el examen. Gracias, Diego. Bueno, Gracias, mucha Diego. suerte. Cuídense. Muchas gracias. Chao. Adiós. Bueno, mejor. Gracias. Ya va a ser